desde el 92 tenemos bandera y tendremos bandera siempre. Somos patriotas que defendemos y defenderemos para siempre la patria. Muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir con la juventud de este pueblo uniformado, esa misma juventud de donde salieron nuestros héroes del 4 de febrero. Agradezco mucho la invitación y poder estar en esta jornada, para nosotros extraordinaria, importante. A mí me dieron la responsabilidad de hablar un poco de las perspectivas y del legado de Chávez. Pero dentro de la jornada también tenemos que ir a preguntas y respuestas, por lo cual no voy a hacer extensa la intervención. Sin embargo, quería leerles dos pedacitos, dos frases, unas de Chávez y luego voy a entrar con una de Bolívar, que nos permite entender lo que significa el legado y la responsabilidad histórica que tenemos. Decía Chávez: el 4 de febrero para nosotros no termina jamás. Nos llevaremos la llama viva a la tierra, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Para ellos no habrá 4 de febrero. Ellos vivirán un tiempo de paz, un tiempo de gloria, el tiempo de Cristo, el tiempo que Cristo vino a anunciar, el reino de la paz, el reino de la vida, el reino del bienestar. El comandante Chávez asumía que ese esfuerzo, que ese sacrificio, que esa entrega era su siembra, la siembra para que en las nuevas generaciones cosecharan un futuro de paz, un futuro de alegría, de vivir viviendo, de vida plena, de vida digna, de independencia. Y estaba consciente de lo que significó aquel sacrificio. Él no esperaba, no deseaba que las nuevas generaciones tuviesen que vivir en el sacrificio, sino que habían asumido esos jóvenes, esas jóvenes, esos soldados, esos oficiales, sobre sus hombros, llevar la cruz para la defensa de la patria, para lograr la verdadera y plena independencia. Era retomar la causa de Bolívar. Hay otra segunda frase de nuestro comandante. Dice: me pongo al frente en la responsabilidad a que seamos cada día, independientemente del puesto que nos ocupe o que nos toque ocupar en la revolución, en el proceso bolivariano, que seamos consecuentes con el sueño, con la fuerza mística de aquella jornada memorable que partió en dos el tiempo histórico venezolano, que proporcionó la entrada de Venezuela al siglo XXI y que señaló el sendero de la revolución bolivariana, de la revolución socialista. Fíjense la fuerza de esto, de este pensamiento, que partió en dos el tiempo histórico venezolano y que proporcionó la entrada de Venezuela al siglo XXI. Y esto, cuando hablamos de la perspectiva, Venezuela entró antes que otro país del mundo al siglo XXI. Porque, así como lo decía nuestro hermano Jesús Faría, luego lo citó también nuestra hermana Tania Díaz, lo que hubo antes
de el 4 de febrero, lo que había en ese momento y con los antecedentes, hablamos de lo que fue el 27 de febrero del 89, en el mundo era el fin de la historia. El pensamiento hegemónico, el pensamiento único que se imponía a la humanidad, era el fin de la historia. Ya no había más nada que buscar. Era el fin de las ideas. Se anunciaba el neoliberalismo como la fase superior de la sociedad humana, la escala más alta. Llegamos al límite. Ya no había más historia, se paraba la rueda. Era el mundo que había impuesto el imperialismo en su modelo capitalista neoliberal como el ideal de humanidad. Y comenzaron un proceso gigantesco de globalización de ese modelo a sangre y fuego. En Venezuela fue el primer alzamiento, 27 de febrero, el primer levantamiento masivo de una sociedad en contra de la política neoliberal, las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero fue aplastado. 3.000 muertos, 10.000 muertos, no sabemos, porque además en ese momento no éramos considerados ciudadanas y ciudadanos plenos de derechos. Y se podía asesinar sin que viniese Naciones Unidas y los derechos humanos, sin que viniera gente como la señora Bachelet a preguntar qué pasó, sin que se hablara de ninguna manera de las víctimas y de los responsables, ¿no? Y ante esa acción de nuestro pueblo y la barbarie criminal del gobierno, surgió una respuesta que fue el 4 de febrero y que partió la historia y que nos empujó al siglo XXI. Cuando decimos que partió la historia, es que todo ese decreto imperialista de que ya no había más futuro, que se había llegado al cenit, al clímax, que ya no había ninguna ideología más que la capitalista, que se había impuesto la hegemonía neoliberal, en medio de ese discurso mundial surge el levantamiento de un pueblo que fue aplastado y 3 años después la rebelión del 4 de febrero. Pero la rebelión tuvo un impacto mayor que el propio 27. Y tuvo un impacto mayor por lo que nos describía nuestra hermana Tania Díaz, que es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro hermano Jesús Farías, también constituyente de la República, además de ser ellos de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. El 4 de febrero, compatriotas, cuando dice parte la historia, es porque nos permitió a nosotros y a nosotras retomar las riendas y nos permitió reencontrarnos con nuestra identidad. Porque no solamente fue una rebelión que recibió una derrota militar, esa rebelión se convirtió en una victoria política. Cuando decía nuestra hermana Tania
que en una intervención de 50 segundos se cambió la historia. Nosotros tenemos que entender que el comandante Chávez anunció la buena nueva a la humanidad, no solo a Venezuela. Le dio trascendencia histórica a ese levantamiento, a esa rebelión. Le dio sentido a la vida, honró la vida, honró la patria y nos permitió reencontrarnos con lo que nosotras y nosotros somos como pueblo. Dijo, este movimiento bolivariano no fue cualquier rebelión, ni fue cualquier levantamiento. Fue el levantamiento de jóvenes militares que asumieron la causa de Bolívar, este movimiento bolivariano. Y además dio ahí una lección histórica. Yo asumo toda la responsabilidad. En el momento en que los políticos, y es la lógica del capital, porque se sustenta en el engaño y nunca dice la verdad, un hombre asume en medio de una derrota la responsabilidad. Y dice, este movimiento bolivariano, ustedes lo hicieron muy bien por allá, como nos decía nuestro general Bencomo, pero cónchale, si aquí lo logramos, ¿qué pasó? Y él les dice, ustedes lo hicieron muy bien por allá, reconoce el esfuerzo de sus hermanos. Y acepta. Los objetivos no fueron alcanzados. Acepta la derrota, pero anuncia la buena nueva. Pero el país se tiene que enrumbar. Por ahora, y el por ahora fue un grito luminoso. Porque era una palabra, el verbo, que se había concretado en acción, no era una promesa. Era el sacrificio de la vida por el destino colectivo y por la patria. Y por eso este movimiento bolivariano, que se convirtió en revolución, que nos permitió construir, reconstruir la patria, refundar la república y traer a Bolívar de vuelta, cambió la historia no solo de nuestro país, sino de este continente y del mundo. Y tenemos que estar conscientes de lo que significa la revolución bolivariana. Porque, como decía el padre libertador, nos han dominado más por el engaño que por la fuerza. Si no estamos conscientes de lo que hemos hecho y de lo que nos queda por hacer, podemos perder ganando en medio de una gran victoria. Lo que hemos hecho como pueblo en este momento de la humanidad es abrir las puertas al siglo XXI y anunciar que ese siglo, este siglo, es el siglo de los pueblos y es el siglo de América Latina. Y fíjense ustedes, compatriotas, hermanos, hermanas, en el año 2000 los gringos habían decidido que era ya la firma, la entrega de todo el continente a sus manos. Era el ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, un tratado económico que tenía un componente militar, el Plan Colombia, que implicaba la destrucción, la desaparición de las Fuerzas Armadas de todos los países
de este continente, excepto los Estados Unidos de Norteamérica. No existiría ninguna de nuestras Fuerzas Armadas. Ni la de Brasil, ni la de Chile, ni la de Argentina, ni la de Venezuela, ni la de Perú, ni la de Colombia, no. Parte de esta visión, que era el control absoluto, que era el plan que tenían los gringos desde su nacimiento como república. Porque ellos nacieron como república, pero emanada de la lógica imperial británica. Y su destino manifiesto, decían los padres fundadores de esa república, era tragarse una por una las repúblicas nacientes del sur, nosotros. Desde su inicio, su visión era imperialista, expansionista, racista y bélica. Por eso el padre Bolívar nos decía desde aquella época: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia, porque ellos hablaban de que su destino manifiesto era tragarnos a nosotros. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y no pudieron hacerlo, compatriotas, en el siglo XIX por Bolívar. No pudieron hacerlo por Venezuela, porque esta revolución nuestra y esa rebelión del 4 de febrero es la causa bolivariana. Comenzó en 1810. Fueron siglos de resistencia que se convirtieron en proyecto político futuro. Porque Bolívar veía, él decía: me remonto por sobre las próximas edades y veo el futuro. Él veía el siglo XXI. Él entendía tal vez que en ese momento no lo lograríamos, pero que lo íbamos a lograr. Y tenía razón. Y por eso Chávez lo trajo de vuelta. Y por eso surgió la revolución. En el año 2000, los gringos habían decidido hacer lo que no pudieron en el siglo XIX. Porque a pesar de las traiciones, a pesar de los Santander y de los Flores y de los Páez, de los que vendieron el proyecto de la gran nación latinoamericana, los que apuñalaron a Bolívar, los que mataron a Sucre, a pesar de eso, se sembró en nuestros pueblos la idea de república y de independencia y no pudieron destruirla. No se atrevieron a enfrentarnos. Pero en el año 2000, en el ALCA, los gringos habían planificado que lo que no pudieron hacer en el siglo XIX, porque fueron ocupando, establecieron nuevas formas de colonialismo, pero no pudieron destruir las repúblicas, lo iban a lograr en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, iniciando el año 2000, todos los presidentes de América Latina iban a firmar la entrega de nuestros pueblos, de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra riqueza, de nuestro futuro, de nuestras Fuerzas Armadas. Pero una mano se levantó. Una mano, eso se celebró en Quebec, en Canadá. Y una sola mano se levantó. Y esa mano fue la de Hugo Chávez Frías, que dijo que había un pueblo, porque en Quebec habían barricadas, ¿no? Donde estaban los presidentes había una gran protección, y él dijo: hay un pueblo que no ha sido escuchado, Venezuela tiene observaciones. Solo fue Venezuela porque el otro pueblo que resistía no era invitado a las cumbres, que era Cuba. Así que esa mano que se alzó, esa mano única que se levantó, en menos de 5 años
en Mar de Plata, cuando estaba George Bush como presidente, y fue ya a la entrega total, año 2005 en Argentina, de nuevo esa mano ya no estaba solita, ya estaba Lula, ya estaba Néstor Kirchner, ya estaba Tabaré, pero sobre todo ya había iniciado la esperanza, porque Venezuela le abrió la esperanza a los pueblos, levantó las banderas del futuro, y en ese momento se le dijo al ALCA: al carajo, y no se firmó. El ALCA fue derrotada, y fue derrotada por el 4 de febrero, porque sí partió la historia. Entonces tenemos que entender lo que hemos hecho. Por eso hay tanto ataque a Venezuela, por eso bloqueos, sanciones, bloqueo comercial, bloqueo financiero. Por eso pretenden hacer bloqueo naval, por eso sancionan nuestros aviones y nuestros barcos, porque no quieren que el ejemplo de Venezuela se conozca en el mundo, porque quieren matar la esperanza. En el año 2014 o en el 2015 fue que Obama hizo el decreto, ¿qué 15? El señor Obama dijo que nosotros éramos una amenaza inusual y extraordinaria. No tenemos bombas atómicas, no tenemos armas de destrucción masiva, pero tenemos un proyecto que es de un mundo nuevo. Y ese proyecto, que lo inició Bolívar, y aquí yo quiero leerles una frasecita que todos hemos oído de Bolívar, pero que siempre hay que tenerla presente. Esto es Bolívar en un diálogo, en una carta con Jean-Baptiste Irving, un agente de los Estados Unidos que pretendía que se le entregaran los barcos que Venezuela había confiscado, porque los Estados Unidos estaban apoyando al Imperio Español. Estaban suministrándole armas, alimentos, logística a los españoles en el momento en que ya teníamos un gobierno. Estaba instalado como gobierno el Venezuela, y teníamos a Bolívar al frente. Entonces el señor Irving, de manera irrespetuosa, ataca a Venezuela, y el padre libertador le responde. Y yo les digo, esto no lo hacía Bolívar con un alarde de prepotencia, ni como una amenaza. Esta frase de Bolívar es el espíritu de Venezuela. Es la voluntad de un pueblo, es lo que nos identifica como pueblo, y es lo que nos hace irreductibles, y es la línea que hemos trazado por siglos, es la fuente de nuestra identidad, es el fuego sagrado. Como hay un libro hermosísimo de nuestro general Jacinto Pérez Arcay, pero dice Bolívar: protesto a usted, le dice a Irving, que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndoles contra España. Ha desaparecido gran parte de nuestra población, y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. Bolívar estaba dispuesto a enfrentar cualquier amenaza. Apenas nosotros estábamos consolidando nuestro proceso y todavía estábamos en batalla por la liberación total de Venezuela.
sabía Bolívar, era una certeza, porque es el espíritu, es la voluntad de un pueblo, que si desde ese imperio se nos atacaba, nosotros íbamos a enfrentarlos y a derrotarlos como habíamos derrotado al imperio español. Y eso, compatriotas, esa certeza es el legado de Chávez. Y nos los trajo el 4 de febrero, cuando nuestro general Bencomo nos dice que nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, los convoca a una batalla, diciéndole que seguramente habían posibilidades de que todos terminaran presos. Y que a lo mejor, si no terminaban presos, muchos pudieran morir. Creo que lo dijo usted, general. Él ya se los advertía. Y sin embargo les dice, es la hora de levantarse. Porque Chávez tenía claridad de la carga del tiempo histórico. Hay momentos que son irrepetibles y esos momentos no pueden postergarse. Y eso es lo que define que valga la pena la vida. Vivir no es sobrevivir. Vivir no es perdurar en el tiempo. Vivir es honrar la vida. Y Venezuela ha honrado su existencia como patria, garantizando su independencia en cualquier circunstancia. Somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Chávez, somos el pueblo de Guaycaipuro y de José Leonardo y de Josefa Joaquina y de Juana Ramírez, la avanzadora. Ha valido la pena y siempre valdrá la pena la lucha, compatriotas. Todo lo que nos han hecho es para tratar de que perdamos la esperanza. Es para tratar de dividirnos. Chávez nos demostró que cuando hay voluntad de lucha, ninguna derrota es definitiva. Lo puedes convertir en una victoria. Chávez, la derrota militar la convirtió en la victoria política más grande que partió el tiempo histórico, que nos enrumbó a este momento y que hoy es una esperanza para la humanidad. Y nosotros tenemos que estar conscientes. Lo vimos también, esa actitud de Chávez, en abril, donde logramos la unión de las dos fuerzas. Porque en el año 89 se levantó el pueblo y la Fuerza Armada fue utilizada para reprimir a ese pueblo. Y el 4 de febrero se levantó la Fuerza Armada, pero el pueblo no estaba enterado, no sabía. Solo cuando escuchó a Chávez se logró en ese momento esa unidad, la unidad de los patriotas a la que nos convocaba Bolívar. Unidad para tener patria. Nosotros logramos esa unión perfecta en abril del año 2002, cuando nos dieron el golpe de Estado. Eso sí fue un golpe de Estado, porque eran los generales ahí. El 4 de febrero, yo digo general, fue un alzamiento y fue una rebelión, porque fue desde abajo. Fueron los jóvenes, mayoritariamente los jóvenes, las jóvenes, los que se levantaron, no desde el poder, sino desde la resistencia. No para aplastar, sino para despertar a un pueblo. Y esa rebelión del 4 de febrero, les digo, fue la Fuerza Armada, los jóvenes de la Fuerza Armada solos. Pero el 11 de abril, ante la traición, un golpe que dio la jerarquía militar, que dieron los medios de comunicación, que dio la jerarquía eclesiástica, que dieron los partidos, ese golpe de Estado orquestado desde los Estados Unidos por orden de los Estados Unidos,
fue derrotado por la unidad del pueblo y de la Fuerza Armada. Por primera vez logramos en ese momento la unidad perfecta. Nuestro ejército libertador con Bolívar fue el pueblo de a pie, el pueblo mestizo, el pueblo indio, el pueblo negro, el pueblo campesino, que se hizo ejército para lograr la independencia. Y con Chávez, el ejército se hizo pueblo para retomar la independencia. Y el 11 de abril, ese pueblo uniformado y ese pueblo civil, ese pueblo de a pie, ese pueblo de la calle, se hizo uno. Y solo fue posible porque Chávez actuó de la misma manera que el 4 de febrero. En una derrota, Chávez estaba secuestrado, lo habían traicionado. Creo que habían como 90 generales involucrados en el golpe de Estado. Y sin embargo, Chávez no perdió la esperanza, entendía el momento histórico, confió en el pueblo, confió en su Fuerza Armada y pidió hablar con esos generales. No aceptó ni la rendición, pero tampoco que se masacrara al pueblo, y esperó y confió no solo en la Fuerza Armada y en el pueblo, en la historia y en los sueños, confió en Dios, confió en la vida y la honró también en ese momento. Y logramos, compatriotas, que un papelito, que una servilletica, que un soldado sacó de una cesta, de un pote de basura, se convirtiera en una llamarada que encendió un pueblo. No he renunciado ni renunciaré. Esa es la fuerza, la voluntad de lucha. Ese es Bolívar cuando dice en ese momento: lo mismo es para Venezuela enfrentar a España que al mundo entero si el mundo lo ofende. No hay derrota, no hay amenaza que pueda de ninguna manera impedir la victoria de un pueblo cuando tiene voluntad de lucha. Y la perspectiva fundamental nos las dejó también nuestro comandante eterno en los 5 objetivos históricos que tienen que ver justamente con la independencia como nuestro bien más preciado. Defenderla. Quien no tiene patria no tiene nada. Y hemos logrado defender la patria. La hicimos renacer de sus cenizas. Volvimos a 1810. Refundamos la República. Esta es la continuidad del proyecto de Bolívar. Y nadie nos va a hacer retroceder a la barbarie, al coloniaje y a la dependencia. Por ninguna vía. Pero nos dejó el comandante eterno otro segundo objetivo histórico. La única forma de hacer irreversible la independencia es con el socialismo. En el capitalismo no es posible, porque en el capitalismo la patria se pone en venta. En el modelo capitalista todo tiene precio. Es el modelo de Judas, es el modelo de Caín, se mata al hermano por dinero. Por eso es fundamental la solidaridad, la visión social, colectiva. Es el socialismo del siglo XXI, que no se parece, no toma modelos de otros, es una creación heroica de nuestro pueblo. Es cristiano, es afrodescendiente, es feminista, es indígena, es obrero, es nuestro. Lo estamos forjando, haciendo. Pero nos decía nuestro comandante eterno también que como tercer objetivo histórico
Es la Venezuela potencia dentro de la gran potencia latinoamericana. La visión bolivariana, que nunca vio a Venezuela sola. Entendimos siempre los venezolanos que para lograr nuestra verdadera independencia y libertad es la patria grande latinoamericana. Y el cuarto objetivo histórico, el mundo pluripolar, multicéntrico, por el que estamos batallando, que no puede ser la hegemonía imperialista que trae guerra, muerte, destrucción. Y el quinto objetivo histórico, y esta es una de las miradas prospectivas, visionarias, ejemplares de la revolución bolivariana, es el ecosocialismo. Es entendernos como parte de la madre tierra, de la Pachamama, que también el capitalismo la ha puesto en peligro. El cambio climático, nos dicen. Pero lo decía Hugo Chávez, retomando los gritos de las calles: no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema, porque este sistema, este modelo económico, político y social neoliberal, hegemónico, pone en peligro la vida de la especie humana y la vida toda en este planeta. Y este momento histórico es determinante para salvar la humanidad. Y le tocó a Venezuela, como hace 200 años, estar en la vanguardia de este proceso. En Venezuela, el año pasado, 2019, todos sabemos lo que vivimos. Vivimos momentos muy difíciles. El señor Donald Trump decidió poner, como si esto fuera una bodega, como si esto fuera una tienda de él, a un encargado, porque le da la gana a Donald Trump. Y puso a un encargado para que le atienda el negocio. Para vender la patria puso al encargado. Y porque le daba la gana, había decidido que el 23 de febrero, por los puentes, entraba su ayuda humanitaria, ocupación de la patria. No pudieron poner al encargado, pero ha hecho mucho daño el artificio, porque a partir de allí nos han robado Citgo. Ustedes saben que es una empresa petrolera que está en los Estados Unidos, pero que es venezolana. Se la robaron. Monómero, que es una empresa petroquímica que está en Colombia, pero es una empresa venezolana. Se la robaron, porque el encargado que puso en él le firma para que se lleven todo lo que les dé la gana. Es un robo, es un saqueo. Todos sabemos que es una farsa, pero es para robar. Son los mismos ladrones que hace 500 años vinieron a robarse toda la riqueza de esta tierra. Es la misma mentalidad imperial, colonialista, bárbara y criminal. Y se robaron allá en Inglaterra el oro, las reservas de oro en Londres. Y activos de la República, bienes, cosas que hemos comprado y luego se las quedan. Es una barbarie. Pero además, como no pudieron con Juanito Limaña y no pudieron entrar por los puentes, entonces nos dieron el golpe eléctrico, que pretendía paralizar la República y llevarnos al caos, a la guerra civil y a la muerte entre hermanos. Tampoco pudieron. Así que tuvieron otra acción el 30 de abril y dieron un golpe de Estado. Un golpe de Estado que les quedó muy chucuto, pero donde lograron convencer a algunos para la pantomima en Estados Unidos, ante el mundo. Nos han hecho de todo, pero en medio de esas circunstancias, Venezuela, compatriotas, es muy importante que lo sepan, hermanos, hermanas, Venezuela se convirtió en el epicentro del diálogo de la izquierda mundial. Hicimos aquí el foro de Sao Paulo. Vinieron hombres, mujeres de los distintos partidos y movimientos de izquierda del mundo, líderes mundiales, a debatir sobre el futuro de la humanidad, y lo debatimos aquí en Venezuela. Y luego de ese encuentro hicimos un encuentro de las mujeres del mundo, de trabajadores del mundo y trabajadoras, de indígenas,
de afrodescendientes, de movimientos sociales y comunas. Y acabamos ahorita, iniciando el 2020, hemos hecho otro encuentro internacional. Venezuela es el epicentro del debate mundial. Y debemos estar conscientes de eso, porque es la razón fundamental por la que atacan a Venezuela. Porque hemos decidido vivir de pie y no arrodillados ante ningún imperio. Porque hemos decidido, como legado de Chávez y legado de Bolívar, construir un mundo distinto. Así como refundamos nuestra república, y por eso tenemos una constitución por primera vez, donde por primera vez todas y todos participamos como ciudadanos. La constitución de la República Bolivariana que nos dimos en el año 99, y hoy además estamos en proceso constituyente para adaptarnos a los nuevos momentos. Pero por primera vez los indígenas, las indígenas, las mujeres, los trabajadores, los obreros, los campesinos, la juventud participó de una constitución por primera vez, como ciudadanas y ciudadanos plenos de derechos. Entonces, compatriotas, hermanos, hermanas, refundamos la República. En este momento, las condiciones están para refundar este continente. Nunca más esclavos, nunca más colonia, nunca más dependientes. Y se levantan. Vean ustedes el levantamiento en Chile. No han parado los jóvenes, las jóvenes chilenas. Y resulta que eso era la vitrina del neoliberalismo en el mundo y están en la calle. Más de 10.000 presos. Más de 400 personas jóvenes, sobre todo, le han mutilado la vista. También se cuenta por centenares los desaparecidos y torturados. Y el pueblo sigue en la calle en Chile. Lo sostienen los gringos, si no ya se habrían caído. Pero resulta que el pueblo también está en la calle en Colombia. Y ese era el modelo también del Plan Colombia. Allá hay 7 bases, 9 bases militares, pero toda Colombia es una base militar gringa, donde pueden hacer lo que le da la gana a los gringos. Y el pueblo está en la calle. Y hay huelga. Pero igual, compatriotas, Haití no ha dejado de estar en la calle, y Honduras. Toda América Latina se levanta. Y una de las razones por las que América Latina se levanta y resiste es porque Venezuela ha dado el ejemplo, y es una esperanza de que sí se puede, con la unión del pueblo, con la unión cívico-militar, con la doctrina bolivariana en nuestra Fuerza Armada. Sí se puede. Este es nuestro momento, compatriotas. El siglo XXI es el siglo de nuestra América. Estados Unidos es un hervidero, eso va a estallar. Es el país más endeudado del planeta Tierra. Tiene 140 millones de pobres. Se impone a partir de la represión y de la barbarie. Es un país racista, excluyente. Ese país ya no es viable, ni es alternativa como modelo para nada, ni para nadie, principalmente para el propio pueblo de los Estados Unidos, que se va a rebelar. Pero nosotros, compatriotas, compañeros y compañeras, tenemos el deber de mantener la unidad, de ser Chávez en cualquier circunstancia, como el 4 de febrero, que aún rindiéndose en ese momento, vio el futuro, vio la esperanza, dijo por ahora, y se enrumbó a una revolución. Todos nosotros tenemos que ser Chávez. Que el 8 de diciembre del año 2012, cuando se despedía y sabía que era posiblemente la última vez que le hablaba a nuestro pueblo, en medio de esas circunstancias hasta nos cantó. ¿Ustedes recuerdan esa canción? Patria, patria. Ese día nos dijo, pleno como la luna llena, desde mi corazón, Nicolás Maduro, y Nicolás ha mantenido la unidad de la patria. Y ha sido un valiente. Le han hecho de todo, le han puesto drones y está de pie y sigue luchando por la unidad
Argentina es un ejemplo de dignidad y de coraje. Así que nosotros, compatriotas, compañeros y compañeras, tenemos que saber que el legado de Bolívar y Chávez nos hace invencibles, indestructibles. Nuestro destino es la victoria, pero la victoria se forja todos los días y principalmente en el corazón y en la conciencia. Nosotros, hoy más que nunca, tenemos que decir con Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva!